En España, comprar una vivienda hoy en día cuesta de media 8 veces tu sueldo anual, pero en 1995 únicamente eran 3 veces tu sueldo anual. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar cómo está la situación de la vivienda, el tema que está en boca de todos ahora mismo y por qué creo que las medidas que se están utilizando por parte del gobierno no son las adecuadas. Hoy en España, alquilar o comprar una vivienda es más difícil que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La oferta cae, los precios suben y la edad de emancipación ya supera los 30 años. ¿Por qué la vivienda es el mayor problema de los jóvenes hoy en día? Te lo voy a poner desde un punto muy personal. Yo tengo 24 años, he estudiado finanzas, hace poco me he examinado del nivel 1 del CFA y aún así estoy en busca de empleo y no se me ocurre por ningún motivo comprarme una casa ahora mismo. Obviamente por falta de recursos y sobre todo por el altísimo precio que tiene la vivienda ahora mismo en nuestro país. Y esta historia no es única mía. Seguro que conocéis a alguien o vosotros mismos estáis en esta misma situación. Jóvenes que estáis con empleo desde hace una serie de años, pero no os llegan los ahorros ni la capacidad financiera para conseguir una vivienda. Antes todas las familias tenían como mínimo una vivienda, pero hoy se ha convertido en una de las mayores barreras entre clases. Es decir, la clase baja es muy raro que tenga una vivienda en propiedad. O los jóvenes hoy en día es muy raro que tengan una vivienda en propiedad. Normalmente viven de alquiler, que eso es otro tema, los alquileres también están carísimos. Te voy a dar una serie de datos para que veas la evolución del precio de la vivienda desde 1985, en el que el precio de la vivienda equivalía a más o menos 3,2 años de tu sueldo. Pero ahora, en 2024, se ha establecido que más o menos entre 8 a 10 años de tu sueldo. Eso es una locura, son 3 veces más en tan solo 30 años. Ligado a esto también está el precio del alquiler. El precio del alquiler es más o menos de media un 50% del sueldo de un joven. Eso quiere decir que el sueldo normal que cobran los jóvenes, que suele ser salario mínimo o un poco más, 1.200, 1.300 euros, 600, 700 euros se te van únicamente en alquiler. Ahora os hago una pregunta para que me dejéis la respuesta en comentarios. Quiero saber si estáis con una casa comprada o alquilada y qué porcentaje de vuestro ingreso supone este gasto, el de alquiler o el de la hipoteca. Para entender por qué la vivienda se ha convertido en un problema estructural, tenemos que mirar atrás y repasar las decisiones, los incentivos y los errores que han ido moldeando el mercado durante las últimas décadas. Como segundo bloque vamos a empezar a hablar de por qué y cómo hemos llegado a la situación actual de la vivienda en España. No creáis que esto pasa de la noche a la mañana. No porque esté el gobierno actual significa que todo el problema viene del gobierno actual. No, no, no. Aunque estén haciendo las cosas mal, no todo es culpa suya. También esto viene de muy atrás. Todo el mundo sabe que desde los años 90 hasta la crisis de 2007, en España la construcción era, si no el sector más importante, uno de los más importantes. Se construían casas a montones. Todo el mundo conocía gente que trabajaba en la construcción y además se pagaba muy bien. Muchos de los trabajadores que trabajaban en la construcción vivían muy bien y con los sueldos muy altos. ¿Qué ocurre? Esto fue una burbuja inmobiliaria de libro, porque se construían muchísimas más casas de las necesarias y se especulaba con el precio incluso antes de que se vendieran estos inmuebles. Y entonces podríamos decir que en 2008 empieza la crisis de vivienda que llega hasta hoy en día. Y diréis, ¿por qué desde 2008? Pues porque después de la crisis, en vez de ajustar los niveles de creación de inmuebles, es decir, de cuántos inmuebles necesita España o las distintas ciudades para seguir creciendo, es normal, venimos de una crisis, hay que bajar la producción. Pero cuando vayamos aumentando el nivel adquisitivo y el producto de España, como ha ido pasando en todos los años, deberíamos de ir ajustando también la producción de viviendas. Y sobre todo sabiendo que la población española cada vez es mayor. ¿Qué ha ocurrido?
que esto no ha pasado. Se estancó en 2008 la producción de viviendas y desde entonces se han creado poquísimas viviendas. Como consecuencia, hay muy pocas viviendas nuevas y mucha más población. Los jóvenes ya no son tan jóvenes y necesitan esa vivienda. Y llega 2008, el punto de inflexión en el mercado de la vivienda. En 2008 explota la burbuja. En este año se estaban construyendo unas 800.000 casas al año, es decir, 2006, 2007, 2008, unas 800.000 viviendas al año. Una brutalidad. Hoy en día dicen que hacen falta unas 720.000 viviendas en toda España. O sea que en un solo año, en el 2008, se solucionaría el problema de la vivienda en España. ¿Qué ocurre al explotar la burbuja? Los precios se desploman, los créditos quedan impagados y hay una crisis brutal a nivel mundial. Pero aquí viene el problema, no se reorganiza el mercado, simplemente se rescatan las empresas y los bancos que van a quiebra, pero nadie pensó, oye, el mercado inmobiliario debería de seguir funcionando. Muy probablemente los siguientes años hagan falta viviendas también, ¿no? Pues debido a la crisis hubo casi un cese total de la creación de viviendas. Bueno, un momentito. Como en todos los vídeos, os quiero pedir que os suscribáis a este canal porque tengo un reto personal de llegar a 100 suscriptores a final de año, mes y medio me queda, y sobre todo sabéis que hay un sorteo de un libro, El hombre más rico de Babilonia, si llegamos a los 100 suscriptores antes de final de año. Así que os pido que le deis like a este vídeo y lo compartáis con todas aquellas personas que necesiten saber y entender cuál es el problema de la vivienda actual, que es un problema que nos afecta a todos. Así que muchísimas gracias, espero que lo estéis disfrutando y seguimos con el vídeo. Lo que nos lleva más o menos a la época de 2015 a 2023, que vuelve a empezar una segunda burbuja, podríamos decir. ¿Y por qué se crea esta burbuja? Esta vez no es por la creación exagerada de viviendas, es todo lo contrario. Como no se crean viviendas y hay una demanda muy elevada, los precios empiezan a subir y empiezan a subir y a subir y a subir y al final estamos en la situación de hoy en día. Una demanda muy alta, una oferta limitada, también esta oferta está limitada debido a que la población no se puede permitir comprar estas viviendas. Por lo tanto, las únicas personas o entidades que se pueden permitir viviendas son los fondos de inversión, las personas con mucho capital o, como podríamos decir también, personas o fondos extranjeros, lo que hace que se reduzca aún más la oferta para las personas locales con pocos recursos que sí necesitan estas viviendas. Explicándolo como una metáfora, imaginaros que todo el mundo quiere vivir en una misma calle, que está vacía y solamente hay 2 bloques. Y ahora va el ayuntamiento y prohíbe construir más bloques en esa calle. Obviamente, los precios de los bloques ya construidos aumentan una barbaridad, que es justamente lo que está pasando hoy en día. Zonas que se puede construir más, no se construye porque los ayuntamientos y gobiernos lo prohíben o ponen tantísimas trabas que no es rentable construir ahí. Por lo tanto, las personas que ya tenían su piso se ven muy beneficiadas, pero las personas que quieren obtener uno están totalmente desamparadas y no pueden conseguirlo. Y cuando analizamos las medidas que se están aplicando hoy, vemos un patrón claro en buenas intenciones, malos incentivos y resultados que agravan precisamente el problema que intentan solucionar. Ahora, en el tercer bloque, os voy a explicar cuáles son las medidas que está proponiendo el gobierno hoy en día y por qué creo que son medidas muy equivocadas y van totalmente en contra de la ley de la oferta y la demanda. La primera, el gobierno ha limitado el precio de los alquileres en muchas zonas. Por ejemplo, en Barcelona el ayuntamiento ha limitado el precio del alquiler y de la vivienda. ¿Qué ha ocurrido? Pues 2 cosas. Lo primero, han aumentado los precios y lo segundo, ha disminuido la oferta un 17%, simplemente con esta medida. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Si le limitas sus ganancias, van a ir a otro mercado. Pues se irán al mercado de alquiler vacacional
O simplemente, si no les sale rentable, las dejarán vacías, porque, como todas las personas y todos los negocios, su fin es sacar beneficios para estar mejor, no para tener más problemas. Y aquí quiero presentaros este libro que se llama Fundamentos de Economía. Este libro lo utilicé yo en Introducción a la Economía en primero de carrera, es decir, lo más básico de economía que se puede dar a los alumnos. Y quiero leeros qué ocurre o qué dice este libro justamente si pones o si controlas el precio de un bien por debajo del precio de mercado. ¿Qué quiere decir? Imaginaros que el precio de la vivienda debería ser 3.000 euros el metro cuadrado. Si tú restringes el precio de mercado por encima, pues no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el de mercado es 3.000. Pero si lo restringes por debajo, es decir, solo puedes vender a 2.500 como mucho, pues os voy a leer qué ocurre. Así que en la gráfica que estáis viendo ahora mismo se vería qué ocurre cuando pones un precio por debajo del precio de mercado. Y os voy a leer. En este ejemplo hay un exceso de demanda de 400.000 pisos provocados por el precio máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 400.000 personas más que están solicitando una vivienda y no pueden adquirirla. Por lo tanto, habría gente que está dispuesta a pagar más y por culpa del gobierno que pone una medida restringiendo el precio, no pueden acceder a esa vivienda. Otra cosa más. Dice aquí, la pérdida irrecuperable de eficiencia es la pérdida de excedente total que se produce cuando una acción o una política reduce la cantidad intercambiada por debajo de la cantidad eficiente de equilibrio del mercado. ¿Esto qué quiere decir? En las condiciones de mercado en las que la demanda y la oferta se unen para determinar un precio, el excedente de mercado, es decir, la ganancia que obtiene tanto el consumidor por obtener ese producto como la ganancia que obtiene el productor por vender ese producto, es la ganancia óptima, es la máxima. Si restringimos ese precio, la ganancia de mercado es inferior y es inferior para todo el mundo. Como dice aquí, es importante tener presente que esa pérdida irrecuperable es una pérdida para toda la sociedad. Es una reducción del excedente total. O sea, en un libro de primero de carrera que todas las personas que hayan estudiado finanzas o economía, supongo yo que lo habrán visto o le habrán contado algo parecido. Si desde primero de carrera te están diciendo que hacer eso produce pérdidas irrecuperables para la sociedad, ¿por qué restringen los precios del alquiler? Aunque conceptualmente tenga sentido o tú le veas ese sentido porque la gente no debería de cobrar más porque la vivienda es un bien excepcional o lo que sea, el mercado se regula solo y hay personas que sí que están dispuestas a pagar más por esa vivienda. Por lo tanto, si lo restringe está haciendo que personas que sí están dispuestas no puedan obtener esa vivienda. La segunda medida que están utilizando, dar subvenciones tanto para el alquiler como para la compra de vivienda. Esto no sirve de nada porque lo único que hace es inyectar más dinero en la economía, por así decirlo. Entonces, os voy a poner un símil. No sé si habéis jugado al póker, pero al póker se juega con una cantidad de dinero. Hay partidas de 50, 100, 200, 1000, 100.000, lo que tú quieras de dinero. Pero tú imagina que tú tienes un taco así de fichas. Si tú tienes una cantidad de fichas así, tus apuestas probablemente ocupen únicamente esto. Pero ahora imagínate que tú tienes un taco de fichas así de grande. Te puedes permitir hacer una apuesta así. Pues eso es lo único que está haciendo el gobierno. Si tú antes tenías 100.000 euros para comprarte una casa, pues te podías permitir un tipo de casa. O, es decir, ese tipo de casa valía tanto dinero. Si tú ahora haces que la gente tenga más dinero para comprar casas, el que vende la casa sube ese mismo precio al precio de la casa. Por lo tanto, se queda exactamente igual. Y al único que le viene bien
es al que vende la casa, no al que la compra, que es un poco absurdo, ¿no? Quieren hacer una propuesta para mejorar al que compra y lo único que están haciendo es hacer una propuesta para mejorar al que vende. Después, están haciendo medidas, por ejemplo, sobre la vivienda de protección oficial. Este tipo de viviendas son unas viviendas específicas para las personas o para un grupo de personas que están en una lista de protección oficial. Son personas que a lo mejor tienen menos recursos o tienen que tener una serie de características. ¿Qué ocurre con estas viviendas? Obviamente son más baratas, pero tienen restricciones. No la puedes alquilar a terceros y tienes que vivir en esta casa durante unos 20 o 30 años. ¿Dónde está el fallo? A los 20-30 años ya se convierte en una vivienda sin protección oficial. O sea, es una vivienda del mercado. Por lo tanto, las personas que hace 20 o 30 años compraron viviendas de protección oficial se han aprovechado de tener un precio mucho menor y ahora la pueden vender a precio de mercado. Si se crean viviendas de protección oficial, deberían ser de protección oficial para siempre. Es decir, que el mercado de esas viviendas sea entre las personas de protección oficial. O si no, no la hagas de protección oficial. Haz viviendas y ponlas todas en el mercado. Cuanta más vivienda haya, más barato va a ser el precio de la vivienda. Oferta y demanda. Y después, seguro, como cuarto, habéis escuchado que hay un montón de pisos vacíos en España. Pues es verdad que hay una serie de pisos o de viviendas en España que están vacías, pero es muy importante que veáis dónde y en qué condiciones están esas viviendas, porque la mayoría de viviendas vacías en España no están en las zonas donde la gente quiere vivir. Es decir, las viviendas vacías no están en Madrid, en el centro de Madrid, o no están en Barcelona, o no están en Bilbao. Muy probablemente estén en pueblos, en ciudades mucho menos pobladas, en las que hay incluso sobran viviendas. Y otro punto es las condiciones en las que están. Muchas de esas viviendas vacías son viviendas que no están habitables, es decir, se tendría que hacer una reforma para poder vivir en ellas, según las normativas actuales. Por lo tanto, son viviendas que podríamos contar que no están ni disponibles para la gente. Por lo tanto, echarle la culpa a la gente que tiene varias casas y las deja vacías, o a los fondos o bancos que tienen casas y no las ponen en venta, no tiene tampoco mucho sentido, porque la mayoría no están donde la gente quiere vivir y encima hay muchas que no están ni disponibles para vivir. Y ahora, habiendo visto todas las medidas que han tomado estos gobiernos y que, como se ve en la estadística y en los datos, no están sirviendo absolutamente para nada, aquí voy a dar mi humilde opinión como graduado en finanzas y contabilidad de lo que debería de hacer cualquier gobierno para que mejore el mercado de la vivienda. Y una vez entendido el origen del problema y por qué las políticas actuales no funcionan, toca centrarnos en lo importante en qué medidas sí podrían mejorar realmente el acceso a la vivienda en España. Lo primero y lo más básico, como hemos visto en las 4, lo más importante es aumentar la oferta, es decir, construir más viviendas. Problema: está muy restringido el suelo habitable, es decir, urbanizable de España. Por lo tanto, habría que cambiar la ley de urbanización, es decir, la ley que regula el suelo para que haya más suelo urbanizable, hacer un buen plan de urbanización, es decir, no se puede construir al tuntún, sino hacer y gastarse bastante dinero en hacer un plan de urbanización de todas las ciudades. Y después, por ejemplo, una medida que pondría yo, esto sí que es totalmente personal, sería: si necesitas viviendas, ¿por qué no favorecemos a las empresas que hacen viviendas? Porque hay muchas empresas no están construyendo o solo construyen un tipo de casa porque son las rentables. Pero si, por ejemplo, necesitas viviendas de 2, 3 dormitorios para familias normales, ¿por qué no subvencionar, sino porque no beneficia fiscalmente a empresas que hagan ese tipo de viviendas? Y así haces que empresas, en vez de hacer viviendas
como por ejemplo chalets de lujo o lo que sea para gente rica, se dediquen a hacer viviendas para gente con menos recursos y a ellos les salga igual de rentable, porque pensemos, la empresa funciona por rentabilidad. A una empresa de construcción le da exactamente igual, creo yo, hacer un chalet que hacer un piso con casa de 2 o 3 habitaciones. Si la rentabilidad y la ganancia es la misma, no le importa. Entonces, ¿por qué no favorecemos este tipo de viviendas? Mejorando por ejemplo, bajándole el impuesto de sociedades a este tipo de vivienda o a este tipo de construcciones. Es una medida que yo dejo para que penséis. Después, otro tipo de solución que sería desregular todo el precio tanto de alquiler como de la vivienda. Porque así, como he mencionado antes, habría muchísima más gente que sí estaría dispuesta a acceder a estos precios. Que esa es otra reflexión que tenemos que hacer. Es normal que en las zonas tensionadas esté mucho más alto el alquiler, porque si no se puede construir más, pues vivirá el que se lo pueda permitir. Que también los jóvenes, como yo, tenemos que pensar que no se puede siempre vivir donde uno quiere. Si en Madrid hay 1000 casas disponibles y hay 200.000 personas que quieren vivir en Madrid, pues a lo mejor tenemos un problema. Otra solución que va ligada a este problema, sobre todo, es el salario. Si los salarios no suben, pues el precio de la vivienda cada vez va a ser mayor relativo al salario que tú tengas. Por lo tanto, al igual que antes, desregular un poco el mercado laboral para que la gente cobre más o que le cueste bastante menos a la empresa tenerte como trabajador, para que tú obtengas al final de mes mayor sueldo que te permita tener una mejor vivienda o que te permita acceder a una vivienda dignamente. Y por lo tanto, como conclusión, os he explicado desde mi punto de vista personal cuáles son los problemas y las soluciones de este mercado de la vivienda. Quiero profundamente que me debatáis y me rebatáis en comentarios qué medidas haríais vosotros, qué medidas veis bien, qué medidas veis mal y sobre todo por qué. Por qué la veis bien y por qué la veis mal. Y que veáis y que compartáis este vídeo para que todo el mundo que esté pasando por esta situación, que es en la gran mayoría de España, entienda que las políticas de hoy en día no son las adecuadas y que debemos cambiar y desregular el mercado para que el mercado de la vivienda sea un mercado mucho más accesible para todos. Por lo tanto, si te ha gustado este tipo de vídeo que habla un poco más de la economía en vez de tanto de finanzas personales, aunque obviamente comprar una casa es, como ya dije, de las mayores decisiones de finanzas personales que vas a tomar en tu vida, y el mercado de la vivienda influye obviamente en el precio de las viviendas, quiero que me lo dejes saber en comentarios, que le dejes un grandísimo like a este vídeo y que lo compartas con mucha gente.